Saludos a todos mis colegas. Hoy vamos a tener una breve conversación muy interesante sobre no cruzar líneas profesionales. No cruzar líneas profesionales. Te prometo que va a ser breve, pero de mucha utilidad en tu práctica profesional. Te habla la doctora Miriam Martínez y esto es de Terapias y Terapeutas. ¿Qué haces o cómo reaccionas cuando un cliente te pide tu opinión sobre algún otro servicio profesional? Y esto es mucho más común de lo que pensamos. Nuestros clientes, especialmente aquellos que ya tienen una relación terapéutica con nosotros bastante sólida y que se sienten en la confianza, muchas veces nos hacen preguntas relacionadas a otras especialidades o a otras profesiones. Por ejemplo, tienes esta clienta que está atravesando por un proceso de divorcio y te pregunta: ¿qué pasará con mi casa si me divorcio? ¿Qué pasará con la propiedad? ¿Qué debo hacer? O tienes este caballero que está pasando por lo mismo y entonces te pregunta con relación a cómo decidir o qué sería lo más conveniente en términos de pensión alimentaria o de relaciones paterno-filiares. O tienes esta persona que está teniendo un problema de violencia doméstica o que está teniendo algún problema de acecho y te hace alguna pregunta relacionada a cómo manejar el asunto en términos legales. También puedes tener familias o clientes que tengan problemas financieros. Y si tu cliente te dice: yo no sé hacer un presupuesto, ¿usted me puede ayudar? O se me está haciendo difícil dormir en la noche, ¿podría tomar algún té? ¿Habría algún té o algún remedio natural que usted me pueda recomendar que me ayude a dormir? Y esto son preguntas muy genuinas, preocupaciones que tienen las personas con las que nosotros trabajamos y que muchas veces nosotros, de muy buena fe, queremos ayudar a nuestro cliente en esas otras áreas. Cuidado, estas preguntas, si bien parecen preguntas inofensivas, son preguntas que no debemos responder tan rápido, porque podríamos estar incurriendo en algún tipo de problema ético o incluso legal. Por supuesto, todo depende del lugar donde usted esté ejerciendo, todo depende del país donde estás ejerciendo. Sé que este podcast se escucha no es solamente en Puerto Rico, donde yo estoy localizada, sino que otras personas de otras partes también del mundo lo escuchan, pero en términos generales tenemos que entender que nosotros pertenecemos a una profesión que tiene una regulación en términos legales. Tenemos unas licencias que nos provee el estado o el país o la región para poder ejercer como profesionales en un campo específico. Llámese consejería, llámese psicología, trabajo social, consejería en adicciones y todas las demás, ¿verdad? Terapeuta de pareja, todas las demás especialidades estamos ejerciendo porque tenemos unas competencias y tenemos un respaldo legal para hacerlo. Ahora, cuando nuestros clientes nos traen estas preguntas, lo primero es que no debemos sentirnos obligados a tener que dar una información o a tener que dar un consejo fuera de nuestra área. Y a esto es a lo que quiero llegar. Muchas veces nosotros
como personas que nos gusta leer, que estamos al tanto de distintas cosas, podemos tener la información y la información incluso podría estar correcta. Si yo soy una persona que me gusta mucho utilizar remedios naturales, me gusta mucho seguir un estilo de vida saludable y seguir toda esta tendencia que tiene que ver con medicinas alternativas y toda esta cosa. Si un cliente a mí me pide si yo puedo sugerirle algún té o algún remedio para dormir, si ese remedio que yo voy a darle no cae dentro de los parámetros de la conducta, lo que tiene que ver con la conducta, lo que tiene que ver con lo emocional, yo estoy cruzando líneas profesionales. No importa cuánto conocimiento yo tenga de esa área. Si yo no soy una experta en el tema, yo no puedo darle esa información. Y esto es bien importante, especialmente cuando tiene que ver con esto de medicinas alternativas. En una ocasión, una amiga, de hecho, no era cliente mía, una amiga me comenta que fue a este profesional de ayuda y ella tenía un problemita con su niño. Le habían dado una serie de diagnósticos. Cada profesional que iba le daba un diagnóstico completo. En esta ocasión, el diagnóstico más reciente que tenía en aquel momento era el de déficit de atención con hiperactividad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y entonces va donde este profesional, es un profesional psicólogo, que por lo menos aquí en Puerto Rico, sé que en otras jurisdicciones sí pueden recetar en algunas, ¿verdad? En algunas ramas y en algunas áreas, pero aquí en Puerto Rico los psicólogos no recetan, solamente recetan los psiquiatras. Y este psicólogo le dio una recomendación de unos productos naturales para que le diera al niño y que el niño pues pudiera mejorar en los síntomas que estaba presentando. El asunto es que mi amiga me dice, yo tan pronto le di aquello a mi niño se puso a temblar. Dice que estaba en una esquina de la casa llorando, temblando, no podía casi caminar, el niño tuvo una reacción terrible a esto. Ella me dice, yo pensé que se iba a morir. ¿Qué pasa? Uno diría, bueno, pero es que es un producto natural, hay un mito de que las cosas naturales no hacen daño y si se dice que es natural, pues esto no tiene contraindicaciones, incluso lo escuchamos muchísimo en los comerciales de productos naturales, esto no tiene contraindicaciones. Eso no es cierto. Todo lo que usted ingiere podría tener algún tipo de complicación, porque a lo mejor usted tiene una alergia o el cliente tiene una alergia que no sabe que tiene, el producto a lo mejor no está fabricado con los parámetros de calidad que se requiere, un sinnúmero de cosas. El issue es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no dar recomendaciones que se salen fuera de los parámetros de nuestras competencias profesionales. Y vuelvo y repito, aunque usted haya estado tomando el té usted mismo, usted misma para dormir y le está ayudando, no les recomiende a su cliente, porque en ese momento usted está entrando en dar una recomendación profesional que se sale fuera de sus capacidades. Dependiendo donde tú estás ejerciendo, es posible que esta otra disciplina, que podría ser la disciplina de la naturopatía, de la medicina naturopática, o alguna otra disciplina alternativa o complementaria, puede ser que esté regulada. Por lo menos aquí en Puerto Rico, los naturópatas y los médicos naturopáticos, que son dos disciplinas diferentes,
están regulados y tienen sus licencias. Así es que en el momento en que yo en mi consultorio le doy a una persona una recomendación, estoy entrando en una disciplina que está licenciada aquí y cuya licencia yo no poseo. Así es que lo mismo aplica a aspectos legales, lo mismo aplica a aspectos de finanzas. Si no es tu área de expertise, aunque tengas el conocimiento, siempre hay que tener mucho cuidado de no cruzar líneas profesionales. Y hay 7 recomendaciones que voy a ir sobre ellas rapidito de cómo manejar esta situación. Cuando te confrontas en un momento en el que tu cliente te hace esta pregunta o surge, a lo mejor no te hace la pregunta directamente, pero en el proceso terapéutico, en la sesión, surge el tema y te sientes inclinado o inclinada a dar una recomendación o dar un consejo. Lo primero es que tienes que considerar, pregúntate si lo que vas a decir o si lo que te están preguntando cae dentro de tus competencias profesionales. No importa cuánto tú conozcas del tema, cuánto hayas leído del tema, si está o no está dentro de las competencias profesionales para las que te licenciaron a ejercer. Eso es lo primero. Lo segundo, este tema, este tópico, ¿está dentro de las competencias de otro profesional? O sea, primero vas a preguntarte si está dentro de las tuyas. Lo otro que vas a preguntar, ok, ¿hay otro profesional que puede tener esas competencias mejor que yo? ¿Okay? Si yo conozco de manejo de finanzas y estoy muy familiarizada con lo que es hacer presupuestos y demás, ¿hay otro profesional que puede hacer esto mejor que yo? ¿Hay alguna persona que tenga una maestría en finanzas y que se dedique a ser asesor o asesora financiera? La tercera consideración es que te vas a preguntar, ¿esta otra disciplina está regulada por ley? En el lugar donde tú estás ejerciendo, tienes que tener el cuidado entonces de no entrar en una competencia que también está regulada, como el ejemplo que di primero en términos de los naturópatas o médicos naturopáticos. El yo recomendar un producto podría estarme poniendo en la posición de cruzar una línea a una disciplina que está regulada, igualmente en términos de ley. Asesorar a un cliente y decir, pues la ley tal dice que tal, tú puedes ir al tribunal y pedir tal o cual cosa. Estaría yo ya entrando en dar un consejo legal, que es, obviamente, los abogados o las abogadas tienen su ley y tienen la licencia del estado o del país que les permite ejercer. Así es que esa es la otra pregunta. ¿Esta otra disciplina está regulada? Lo cuarto, ¿cuánto conocimiento tienes del tema? Y si se te requiere saber la información como parte de tu trabajo. De aquí esto tiene más que ver no tanto con tus competencias, sino con el escenario donde tú estás ejerciendo. Si tú ejerces tu profesión dentro de un escenario donde se te requiere que hay una información que tú debes saber y como parte de tu trabajo, de la descripción de tareas, tú necesitas orientar al cliente con relación a eso, pues entonces eso es una excepción y eso es algo que necesitas preguntarte. Por ejemplo, si tú trabajas en un albergue para mujeres maltratadas, en donde además del trabajo psicoterapéutico que se puede hacer con ellas, también se hace una coordinación de servicios, ayuda legal, ayuda para proveer para alimentos y todas estas otras
servicios de apoyo que se le pueden dar, por ejemplo, a una víctima de violencia doméstica, pues ese es algo que necesitas preguntarte. Aparte de tu trabajo, entonces podría ser el tú orientar a esa clienta o esa participante sobre las alternativas legales que podría tener. En ese caso no estás dando un consejo legal, estás dando una orientación que ya en el lugar donde tú trabajas se te pide como parte de tu descripción que hay una información que necesitas proveerle al cliente. Así es que este asunto de hasta dónde puedo llegar en términos de dar consejo fuera de nuestra competencia o dar información fuera de nuestra competencia va a tener mucho que ver también con el escenario donde estoy ejerciendo. Quiere decir que una misma acción podría tener repercusiones éticas o legales de manera circunstancial, dependiendo dónde estés. Si estás trabajando en un lugar como el que acabo de describir, pues entonces estás dentro de lo esperado. Pero si estás trabajando fuera, digamos en una práctica privada, entonces podría esto convertirse en un asunto de importancia ética. La quinta pregunta que te vas a hacer es si este tema es relevante al proceso que estás llevando a cabo. Hay veces que estás en un proceso con el cliente, surge el tema de algún tipo de asesoría fuera de tus competencias, pero que realmente no es relevante al proceso de ayuda que tú estás llevando. Si ese tema no es relevante, si ese tema no va a ayudar a adelantar el proceso, no va a ayudar a adelantar la recuperación o la sanidad emocional de tu cliente, pues entonces sabes que es algo que necesitas abstenerte de hacer. ¿Cómo manejarlo entonces? En los últimos 2 puntos, el número 6, vas entonces a aclararle a tu cliente que esa no es tu área de competencia. Por ejemplo, yo he tenido personas que me dicen, digamos, el issue del sueño, que es algo bastante común. Pues mire, doctora, yo estoy teniendo problemas para dormir, no sé, no quisiera tomar ningún medicamento fuerte, ¿no? ¿Hay alguna alternativa que yo pudiera tomar? Yo en ese caso entonces le digo, bueno, hay alternativas naturales que no son las medicinas tradicionales. Sé que hay unos teces y hay algunos productos ya en el mercado que te pueden ayudar y que son quizás menos fuertes y que te eliminaría esa preocupación que tú tienes. Sin embargo, ese es un área que se sale fuera de mis competencias. Yo lo que te recomiendo es que vayas a la tienda de productos naturales y a la persona que esté allí le plantees tu situación. O puedes ir a un naturópata o a un médico naturopático, explícale cómo te estás sintiendo, a ver qué ellos te pueden recomendar, pero sí hay la alternativa. O sea, yo puedo afirmarle y puedo apoyarle en su deseo de no tomar un medicamento fuerte y querer buscar una alternativa natural. Sin embargo, tengo que abstenerme de yo darle el suplemento medicinal que sea. Así es que siempre aclara que no es tu área de especialidad. Lo mismo en el aspecto legal. Pues mira, sé que hay leyes que te pueden proteger o hay leyes que regulan cómo llevar a cabo esta situación con tu familia, las relaciones con tus hijos después del divorcio. Yo te recomiendo que entonces vayas a tu abogado. Si no tienes un abogado o una abogada, busca a uno que se especialice en relaciones paternofiliares o que se especialice en relaciones de familia, para que te pueda ayudar, porque no es un área que conozca y no sería responsable de mi parte yo decirte algo que a lo mejor podría estarte orientando mal. Y estas pues son maneras de aclarar que no es tu área de competencia,
que sí existen alternativas, que sí es algo que tú animas a que la persona busque, pero que no eres tú la persona indicada. Lo que me lleva al punto número 7, que es precisamente el referir. Uno entonces en ese punto lo que hace es que refiere al cliente al servicio necesario. Si la persona tiene problemas para el manejo de su dinero, pues entonces se puede buscar y referir a un asesor, a una asesora financiera que pueda ayudarle en el manejo de sus finanzas, en el manejo de su dinero, referir a un abogado, incluso referir a un médico, si es que la situación se sale fuera de nuestra área de expertise. En el momento de hacer el referido, se puede hacer un referido abierto, un referido cerrado. El referido cerrado es cuando ya tú tienes algún profesional específico al que tú quieres recomendar a la persona. Esto es bueno hacerlo cuando uno ya conoce al otro profesional, y esto es sumamente importante. Uno nunca debe hacer un referido directo, cerrado, a otro profesional que uno no conozca, que uno solamente pues tenga el nombre porque lo sacó de Google o de algún otro lugar. Deben ser profesionales con los que uno haya conversado, uno sepa de sus capacidades. Cuando se hace un referido cerrado, un referido directo, es un poquito tricky el asunto, porque la persona, uno no puede controlar completamente el tipo de servicio que va a recibir la persona. Entonces, si uno refiere a un lugar en específico y resulta que el servicio no fue bueno, o que la persona se sintió que no le ayudó, pues entonces en cierta medida nos pueden tratar de hacer responsables a nosotros del servicio que recibió en el otro lado. Por eso es sumamente importante conocer a la otra persona, y cuando se hace un referido directo, incluso dejarle saber al otro profesional que uno está refiriendo a alguien, y dejarle saber de antemano que hay alguien que uno va a enviar para allá. En mi caso personal, yo soy un poco reacia a hacer referidos cerrados, a hacer referidos directos, por este mismo asunto. No es que no los hago, hay algunos profesionales fuera de mi área de expertise a los que confío completamente, y a ojos cerrados puedo referir personas, pero no es una práctica común. La otra forma de referido, pues, es referido abierto, donde entonces pues le decimos a la persona: mira, necesitas buscar un médico naturopático, necesitas buscar un abogado que te pueda ayudar con esto, o un médico, o un psiquiatra, y dejarle a la persona. Puedes ir al de tu preferencia. Si ya tienes uno personal, pues debes ir donde él, sí, o donde ella. Si no, busca alguno con el que te sientas cómodo, con el que te sientas cómoda. Esa es una forma de referido abierto. Otra forma es ya tener a mano una lista, y entonces uno dar la lista de profesionales sugeridos para que la persona sea quien haga la selección y la persona escoja con qué profesional, ¿verdad? Y cuál es el que más le conviene. Muchas veces cuando se hace este tipo de referido así, siempre es bueno hacer la salvedad al cliente de que pues no nos hacemos responsables del servicio, que es una persona completamente independiente de nosotros, que no está relacionado su oficina a nuestra oficina, y que su ejecutoria es completamente aparte de la nuestra. Así es que hasta aquí este tema que es muy, muy común, nos pasa mucho, nos pasa a veces hasta sin darnos cuenta. En medio de la conversación podemos decir algo que nos pueda traer un problema legal o ético. Así es que no crucemos nuestras líneas profesionales.
Una vez más, gracias por tomar un ratito de tu tiempo y escucharme. Quiero invitarte a que si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos en nuestro podcast, puedes escribirme por correo electrónico a mmartinez@consejeria.net. mmartinezconsejeria.net. Si hay algún tema que te interese, alguna pregunta que tengas, algún comentario sobre alguno de nuestros pasados podcasts, en toda confianza puedes comunicarte conmigo a través de ese correo electrónico o a través también de la aplicación. Recuerda que puedes escucharme en todas las aplicaciones de podcast. Puedes utilizar tu aplicación favorita, la bajas a tu móvil o a tu tableta y puedes escuchar, buscas de terapias y terapeutas y ahí estamos y puedes seguir nuestros temas. Si estás en Puerto Rico y te interesa saber de nuestros cursos y nuestros talleres de educación continua, la página de internet es www.institutopr.com. Tenemos unas certificaciones profesionales para diferentes profesionales de la salud. Tenemos talleres de educación continua presenciales aprobados por las diferentes juntas de las distintas profesiones. Y tenemos también módulos a distancia, módulos instruccionales donde puedes hacer todo a través de internet y se te envían tu certificado de haber completado el taller a través de correo electrónico. Todo en esa misma página www.institutopr.com. Una vez más, esto es de terapias y terapeutas. Te agradezco que te hayas conectado conmigo y será entonces hasta la próxima. Bendiciones.